tenemos que ubicarnos un poquito en lo que vamos a platicar para no comenzar de una vez. Por eso algunas consideraciones iniciales, después el tema principal que va a ser el testimonio de la estructura lingüística y para llevarnos a algunas conclusiones posibles. Es decir, voy a hablar de cosmovisiones de otros pueblos, cuya cultura no encuentra su cuna en Grecia ni en Roma. Eso es muy importante en el contexto que siempre busca definir los términos a partir de esas culturas que parecen, ¿verdad?, originarias de la cultura en la cual estamos viviendo, aunque estamos viviendo en México, pero nada más a veces se olvida que México no nació en Atenas ni en la academia. En el trabajo nos referimos especialmente a los pueblos mayas y aborígenes en distintas partes del mundo, sobre todo a los tojolabales, también mayas en los altos de Chiapas, y desde enero 94 ya sabemos quiénes son tojolabales, celtales, tzotziles, etc. Afirmamos y mostraremos que los pueblos mayas y otros autóctonos de México y de otras naciones se caracterizan por particularidades que nos enseñan aspectos y realidades no solo desconocidos, sino inesperados e inimaginados. Todos estos reunidos en lo que llamamos cosmovisión. Veremos que otras lógicas, otras perspectivas, otros comportamientos son algunos de los elementos distintivos. Por ello, si nos proponemos exponer algunos componentes típicos y representativos de pueblos no occidentales, y si lo queremos hacer con el debido respeto a su idiosincrasia, se nos presenta una exigencia adicional que queremos subrayar. Otro método. Es decir, otro método tiene que conducirnos en el trabajo de investigación. No vamos a comenzar con una exposición cronológica y sistemática de la idea o del término de cosmovisión como la encontramos en la terminología o en los enfoques de diferentes disciplinas desde los tiempos antiguos, clásicos, etc., del Mediterráneo, sino que nos parece más idóneo en este caso de presentar testimonios representativos de cosmovisiones no occidentales. Los textos testimoniales nos servirán de fundamento para exponer y captar paso por paso otras maneras de percibir la realidad. Antes de comenzar con esto, una breve ojeada de algunos diccionarios de filosofía que nos hace ver, en cambio, el enfoque prevaleciente con respecto al estudio de nuestro tema. Se explican los conceptos de concepción del mundo, imagen del mundo, idea del mundo, también se dice Weltanschauung, etc., desde una perspectiva netamente occidental. Son los filósofos y científicos europeos, sobre todo a partir del siglo XIX, cuyas ideas se explican. Las exposiciones muestran que dentro de la misma manera de percibir la realidad se producen diferentes ideologías y concepciones del mundo que, en casos determinados, han vivido estados de guerras frías y calientes. Al compararlas, sin embargo, con las cosmovisiones de culturas no emparentadas, vemos las limitaciones de los enfoques y la presencia de la misma perspectiva a pesar de las diferencias. Podemos ir, a diferencia de este enfoque de filósofos, científicos, sociales, etc., una excepción, la antropología. No adolece de esa limitación que podemos llamar eurocentrista. Ahí en la antropología la problemática es otra. Ahí definitivamente se incluyen, a diferencia de los anteriores, las cosmovisiones de pueblos no occidentales como concepciones, como las llaman, mágicas, extrañas, alejadas, primitivas y cosas por el estilo. Es decir, alejadas de la manera
o del tipo de la vida acostumbrada o representativa de la sociedad occidental dominante hasta hegemónica en nuestro contexto. Es decir, si por un lado se ha superado la limitación de un tipo de enfoque eurocentrista, otro tipo sigue vigente, que no es menos limitante. Es decir, los pueblos autóctonos en última instancia no representan alternativas serias para la cosmovisión de la sociedad actual y dominante. Los pueblos indígenas se consideran como conjuntos sociales de mucho interés para el investigador que se propone rescatar, entre comillas, y documentar la cultura de ellos, tan diferente y a menudo tan pintoresca, ¿sí? Empero no desafía la cosmovisión de la cultura occidental dominante que le proporciona al investigador la perspectiva para describir las visiones del mundo de esos pueblos tan diferentes. Por lo dicho, este trabajo de nosotros que estamos presentando no pertenece al campo de la antropología. Ahora bien, si vamos buscando en otros lados donde se habla de cosmovisión, por ejemplo, la Iglesia Católica, en el documento de 1992 en el Congreso de CELAM, la Conferencia Episcopal para América Latina, ahí sí se habla de cosmovisión y también de la necesidad de que los agentes de pastoral se inserten en esas culturas y aprendan las lenguas, etcétera, etcétera. Parece muy positivo, pero hasta la fecha no se explica allí cuáles son esas cosmovisiones. El concepto está, pero ¿qué significa? Estas referencias algo esquemáticas a las explicaciones más o menos vigentes del término de cosmovisión lo hicimos para aclarar el enfoque muy distinto de parte de nosotros. En la exposición del tema de las cosmovisiones, sobre todo de los pueblos no occidentales mencionados, vamos a hacer hincapié en dos aspectos que consideramos fundamentales. Por un lado, primero, nos toca mostrar el carácter englobante de la cosmovisión. Esta no es solo una cosa, un fenómeno mental, de la cabeza, sino vital, que abarca todas las facetas de la vida. Repercute tanto en la mente como en los sentidos, en la cabeza y en el estómago, en las costumbres y también en las aspiraciones. Dicho de otro modo, se hace presente en las percepciones, en la razón o la lógica del pensamiento, en la política, la economía, la sociedad y la cultura. Por otro lado, y segundo, tendremos que ver que las cosmovisiones no occidentales señalados interpelan el universalismo, entre comillas, que la cultura occidental, dominante y hegemónica, quiere imponer al resto del mundo. Estas consideraciones iniciales hacen evidente que hablamos de cosmovisiones en plural, porque buscamos que el tema no se presenta si no existe más de una sola manera de ver la realidad. Si todo el mundo tiene la misma perspectiva de percibir la realidad y de convivir con ella, si la cosmovisión es una sola para todos los seres vivientes, entonces no surge la temática de diferentes perspectivas. Si todo es negro, ¿para qué hablar de colores? La única cosa que puede surgir, ¿verdad? Si en un mundo negro de repente viene alguien, ¿verdad?, y quiere hablar de otros colores. Entonces surge la manera, ¿cuál es la verdadera, cuál es la falsa? Hasta ahí. Y más tenemos que hablar de eso. Hemos hablado un poquito del método y una pequeña aclaración adicional para meternos en la materia. Múltiples son los testimonios que nos puedan hacer captar la cosmovisión de un pueblo o de una cultura determinada. Ante todo, optamos nosotros por un testimonio sui generis, la lengua. En particular, la estructura de la lengua. La razón es que en ella los hablantes manifiestan de una manera inconsciente la manera conforme a la cual perciben la realidad.
El análisis del idioma en su estructura será pues el paso tanto inicial como principal para acercarnos a la cosmovisión de una cultura. Todos los demás tipos de testimonios las consideramos secundarios porque los críticos pueden objetar que o bien carecen de la posibilidad de generalización, o bien sufren de manipulaciones porque se han producido por intereses creados. Por ello, los testimonios extralingüísticos solo recuperan su valor de autenticidad si existen fundamentos que los confirman y que están libres de toda clase de manipulación. Por estas razones señaladas, ese trabajo pertenece pues a la lingüística, o mejor dicho, a la filosofía del lenguaje. Comenzamos pues con el tema, el testimonio de la estructura lingüística. ¿Qué nos dicen las lenguas? Es la pregunta que nos va a guiar como primera. Nos acercaremos a las lenguas con una pregunta particular. ¿Cuál es la relación entre lengua y cultura? Es decir, abordaremos el análisis de las lenguas fuera de los lineamientos usuales de la lingüística de hoy día. No nos interesan las transformaciones internas de los idiomas, morfología, fonología, etcétera, etcétera, como se llama, aislados esos, ¿verdad?, de la realidad extralingüística, sino que son las relaciones recíprocas entre lengua y cultura que queremos investigar. Conocemos algunos pocos estudios que enfocan la problemática de la relación lengua y cultura de manera muy sugestiva. Vamos a comenzar con un investigador, Guillermo von Humboldt, hermano de Alejandro, conocido en México. Y don Guillermo, en uno de sus estudios hace 200 años, afirma lo siguiente sobre la finalidad de las investigaciones lingüísticas. Ahí viene la cita. Dice Humboldt: las lenguas propiamente dicho no son medios para presentar la verdad ya conocida, sino que son mucho más. A saber, existen las lenguas para descubrir la verdad antes desconocida. La diferencia de los idiomas no es la de sonidos y señales, sino que es la diferencia de visiones del mundo mismo. En esto llegamos al fondo y propósito de todas las investigaciones lingüísticas. Eso es antes de Chomsky, ¿verdad? El lingüista de principios del siglo XIX hace hincapié en un aspecto de sumo interés para nosotros. Lenguas nos hacen captar visiones del mundo. El estudio lingüístico no se concentra en las lenguas en cuanto a medios de comunicación. Tampoco, como él dice, ¿verdad?, de sonido, de fonología, de morfología y cosas por el estilo, sino que las lenguas, y decimos nosotros ahora, nombran lo que ven y quieren significar. Y en ese sentido llegamos a la finalidad de la lingüística. El cosmos nos habla, entre comillas, al mostrarnos aspectos desconocidos de su rostro. Por ello descubriremos la verdad antes ignorada. Es decir, las lenguas nos hacen ver otras caras de la realidad u otras visiones de captarla. Por ello, la visión del investigador con su cultura no es la única, sino una entre otras. Con esto, Humboldt señala un camino para la investigación lingüística que encontramos nuevamente en los estudios de las lenguas de otro científico que vivía un siglo más tarde. Nos referimos a Benjamin L. Worth, ciudadano de Estados Unidos. Murió en 1941. Quien, al analizar idiomas fuera de la familia indoeuropea, se dio cuenta de que las lenguas nos muestran que pueblos con culturas muy diferentes están, cito, segmentando la realidad de maneras distintas, cortándola de otra manera en
partes, segmentos diferentes. Por ello, las lenguas, si nos muestran diferentes aspectos de la realidad, y las investigaciones científicas están condicionadas por la perspectiva según la cual los investigadores enfocan la realidad. Aquí agregamos que este enfoque es una cosa del cual por lo general ni nosotros, científicos, etcétera, etcétera, está consciente. Sino es como un dispositivo según el cual ve. Y entonces el occidental lo ve de otra manera que un no occidental. Eso nos va a ocupar más. Sin entrar en detalles de los enfoques lingüísticos de los dos investigadores, nos pareció necesario mencionarlos por dos razones. La clase de investigación de ambos los distingue de la lingüística de hoy en día. Y por lo demás, se acerca al fenómeno de las lenguas por caminos que también nosotros encontramos independientemente de ellos y escogimos y después los descubrimos a Humboldt y Wörth. Dicho de otro modo, la lingüística se presenta como un camino prometedor de sacarnos y de liberarnos de ver e interpretar la realidad y de relacionarnos con ella siempre y siempre y siempre según los moldes europeos, por no decir eurocentristas. Ahora bien, segundo punto, el paso de las lenguas a las cosmovisiones. Todos nosotros sabemos que las lenguas son medios de comunicación, pero con ellos señalamos solamente una función de las lenguas. No solamente están para comunicarnos. Hay otra, a menudo olvidada, pero de ninguna manera menos importante. Lo importante es que al hablar nombramos las cosas que vemos y según las vemos. ¿Me explico? La función de nombrar está insertada en la cultura de la sociedad a la cual pertenecemos. No es un acto individual que ocurre por cada uno de nosotros cada vez que estemos hablando. A causa de la inserción social, no solemos cobrar conciencia del hecho de que con el idioma nombramos la realidad, nombramos el mundo que vemos. Al ver, imaginar y nombrar las cosas, los nombres que les damos manifiestan una perspectiva determinada de enfocar, captar, representar, explicar y analizar la realidad de parte de nosotros los hablantes. De este modo, y precisamente de este modo, lenguas son puertas de entrada a las cosmovisiones en cuanto a perspectivas o enfoques sociales de percibir el mundo. Por ello, las lenguas no emparentadas nos introducen a cosmovisiones distintas de la nuestra, porque ven y nombran la realidad de otra manera que nosotros solemos hacer. Al hablar de la percepción del mundo nos referimos a los 5 sentidos, pero también a la razón, la imaginación, la representación. Por ejemplo, nuestro estómago está tan relacionado con la cosmovisión y condicionado por ella como los ojos. Aquí vivimos en la cultura del maíz, aunque tratan, ¿verdad?, de enajenarnos del maíz para introducir el trigo. Pero, al vivir, por ejemplo, en un ambiente cultural cuya cocina básica consiste en plátanos, como por ejemplo en partes del África, en lugar de maíz, trigo, arroz y otros granos, nuestro estómago, sorprendentemente y muy fácil, se rebela contra esta manera de saborear, de percibir, saborear el mundo. Y nos puede producir trastornos que ni nos imaginamos. Si, por ejemplo, el investigador quiere investigar esa cultura, ¿verdad?, de repente él quiere que su estómago no. Ahí está experimentando otra
fosfosaboreación y le causa problemas, ¿verdad? Inesperados. Subrayamos dos aspectos adicionales que se relacionan con las cosmovisiones. Estas, por lo general, nos incorporan a sí mismas de manera tal que ni nos damos cuenta. Y ahora sí, vamos a referirnos a Grecia. En este sentido, es el mito de la caverna de Platón que es muy instructivo. El filósofo ateniense dice que los hombres están encadenados. Los hombres, hablando generalmente de todos los hombres, están encadenados sin saberlo. Nos acordamos, ¿verdad?, del mito. Ahí todos están sentados, ¿verdad?, ven esa dirección, ni pueden ver la cabeza, y solamente de enfrente, y ven lo que ven, ¿verdad?, porque están en un tipo de video que les lavan la cabeza, ¿verdad?, con lo que ven. Pero no se dan cuenta, eso lo que ven es la realidad. ¿Se acuerdan del texto? Me imagino. Desde la posición de prisioneros ven, perciben, juzgan, evalúan la realidad, reducida, como Platón dice, a puras sombras. Son de la opinión de que ven la realidad y elaboran teorías racionales, científicas de lo percibido. Es decir, para señalar el primer aspecto relacionado con las cosmovisiones, la perspectiva está limitada y condicionada por la posición cultural que sirve como encadenarnos. Ellos, los hombres allí, en su cultura, estamos incluidos, tienen la convicción de que la perspectiva suya es la única. Ellos ven la verdad. Y ahí la conferencia, ¿verdad?, que tuvimos en Tasco, la verdad nada más puede ser una. ¿Te acuerdas? Bueno, en la unicidad se fundan también las teorías que elaboran para mostrar y demostrar la solidez de sus observaciones y juicios. Ahora bien, dentro del mismo contexto platónico se enfoca también el segundo aspecto. El filósofo ateniense presenta a alguien quien ha visto otra realidad. Le quitaron las cadenas, ¿verdad?, fue para afuera, etcétera, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, al regresar, señala a los hombres encadenados la relatividad de su visión de la realidad. Esta clase de señalamientos produce reacciones sorprendentes, sino inesperadas. Los encadenados no quieren escucharlos. Y no solo los rechazan, sino que se dirigen con furia a la persona que hace tales señalamientos. ¿Cómo se explica esta clase de reacción? Él viene el otro, ¿verdad?, para liberarlos, pero la gente no quiere ser liberada. Obviamente la perspectiva de ver la realidad no es una cosa netamente mental, puramente académica, sobre la cual podemos dialogar pacíficamente, ¿verdad? Y por consiguiente tampoco es solamente apolítica, retirada de los pleitos, la arena de los políticos y sus colegas, diferente de la plaza pública. Dicho de modo positivo, así como se enfoca el mundo, así también los hombres lo ordenan en todos los aspectos, político, ideológico, cultural, etcétera, etcétera. Los señalamientos hechos, pues, están minando el status quo que una sociedad determinada ha construido y mantiene. Así se explica la razón por la cual los encadenados se oponen a los señalamientos con todos los recursos a su disposición. Este es el contexto en el cual se ubica tanto el desprecio de los otros, llamados bárbaros, o cosas por el estilo, como por ejemplo también conocemos ahí la persecución de los demás a causa de idolatría, herejía, revisionismos, subversión y otros delitos, ¿verdad?, contra la seguridad del Estado. Se los persigue con sangre por los órganos de control social bajo los nombres más variados a través de los siglos. Ahí encontramos el Santo Oficio, la Gestapo, la G2, la CIA, la GPU y todos los demás órganos de la seguridad del Estado. La verdad es esta, y si no, viene, ¿verdad?, la intolerancia
viene, como dijiste el otro día, ¿verdad? Aquí te desaparecemos o te enteramos. La referencia a las realidades de historia occidental nos hace ver que las cosmovisiones, representando las percepciones de la realidad que tengamos, nos conducen a una temática peligrosa. No estamos en la Torre de Marfil. El riesgo se produce en contextos donde de una manera u otra predomina la unicidad de la verdad, de un solo Dios, monoteísmo, de un solo partido, monopartidismo, de un monarca y de todos los demás monismos, ¿verdad? Por ahí que hay o por haber, por la vida. Si la cosmovisión es una sola, no se presenta esta problemática que solo empieza a darse en el momento en el cual las cosmovisiones se multiplican en uno de esos contextos monistas. Nuestro tema, pues, nos puede meter en Honduras, si nos permiten la expresión, puesto que es justamente la pluralidad de las cosmovisiones de la cual nos toca hablar. Vamos a ver si nos encontramos ya en un ambiente sociopolítico seguro de sí mismo, que ya no ve la necesidad de perseguir, desterrar, desaparecer, condenar y enterrar a los disidentes. De todos modos, el tema de las cosmovisiones no se restringe de ninguna manera al claustro académico, sino que es coextensivo con la realidad percibida y vivida. Bueno, dijimos que las lenguas, al nombrar las realidades percibidas, reflejan las percepciones de los hablantes. En primer lugar, pensamos en los nombres que se les dan a las cosas. ¿Verdad? Eso es vasto, eso es, como se llama, ¿verdad? El plástico ya es reloj, etc. Pero esos vocablos fácilmente y rápidamente se cambian según va la moda. Pero los nombres que damos no solamente se refieren a cosas o realidades puntuales, sino también nos referimos, al nombrarlo, a relaciones entre dichas realidades y de estas realidades con los perceptores y viceversa. Son estas relaciones de interrelaciones que expresan, pues que se expresan en las estructuras de las lenguas que, a diferencia de los vocablos o vocabularios, manifiesta una permanencia extraordinaria. Por decirlo así, son los guardianes de la cultura. Son como en Tojlabal también, son las mujeres que guardan mucho más fuerte que los hombres, no te olvides, la cultura. Y vamos ahora a dar el tercer paso, a presentar algunos ejemplos para explicar nuestras tesis. En español decimos me llamó. La frase tiene los elementos sintácticos siguientes, ¿verdad? Me, ¿se acuerdan de tal vez primaria, secundaria, donde se enseñaba, ¿verdad? Es el objeto directo. Llamo es el verbo transitivo con el sufijo o, que expresa el sujeto, él o ella, ¿verdad? Implícito en la forma verbal. La estructura de la frase es la siguiente. El sujeto implícito en el verbo ejecuta la acción. Es el que llama o ella que llama. Y lo hace por la acción del verbo transitivo, el llamar, que a su vez pasa la acción a mí. Yo soy el receptor. Si me gusta o no me gusta, me llamo. Ahí estoy. No hay remedio. La estructura sintáctica de la frase muestra una relación piramidal. En la cúspide está el sujeto, actor del cual depende el objeto cuyo papel es el de recibir pasivamente la acción del verbo, determinada la acción por el sujeto. Esta estructura es de las frases transitivas. También se da en las frases construidas con objetos indirectos.
me, yo, etcétera, etcétera, o me hablo. Es muy breve, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvidemos, ¿verdad? Aquí la estructura piramidal. Arriba el sujeto, aquí está el verbo, la acción y abajo el objeto. Ahora, vamos a la frase correspondiente del Tojonaval. Spayawa. Por un momento no entiendo, ¿verdad? No importa. Llamo yo. Es decir, es muy semejante, ¿verdad? Como hablan también los comitecos influenciados por el Tojonaval. Que ahí, cuando una religiosa, por ejemplo, estaba hablando, ¿verdad?, a un grupo de mujeres de Juan el Bautista, y dijo la religiosa de Juan el Bautista: el que siga a mí es más grande. Bueno, después de haber explicado, quién sabe por cuánto ejemplo, el que siga a mí, dice una hermana comiteca a la religiosa: oye, hermana, así no hablamos, eso no es correcto. Aquí decimos el que siga al yo. ¿Qué está pasando con esta clase de oraciones, verdad? Que transitivas se llaman. Aquí nada transitivo porque el verbo no pasa la acción a un objeto, sino que tenemos dos objetos. Ella, dos sujetos, perdón. Dos sujetos. Ella o él y yo. Y el verbo está funcionando para interrelacionar la complementariedad de dos sujetos. La acción de llamar no es unidireccional del sujeto hacia el objeto, sino es bidireccional de dos sujetos que tienen que complementarse. Y el papel de un sujeto es de agente, actor, y el otro sujeto tiene el papel de tener la vivencia, el vivenciador. Podríamos traducir tal vez, ¿verdad? Yo tengo la vivencia del llamar de él. No sale bien la traducción, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados de vivir en un mundo en el cual, que ahí está la cosa, hay puros sujetos. Donde la estructura, entonces, ahora primero es sintáctica, no es piramidal. Uno manda la acción, el verbo, y el otro obedece. Si no estamos en el mundo, si me permite referencia, ¿verdad? Mandar obedeciendo. Estamos en el mundo de una relación circular, donde complementariedad de una multiplicidad o pluralidad de sujetos que, para que se realice el acontecimiento, tienen que complementarse, tienen que ser ejecutar, ¿verdad? O estar en una relación de reciprocidad. Por esta razón, introducimos un término nuevo para caracterizar por el momento, la sintaxis o la estructura lingüística del idioma tojonaval, a diferencia de aquí. Donde es piramidal, tenemos la estructura sujeto-objeto. Aquí la estructura es sujeto-sujeto. No hay objeto. Por lo tanto, hablamos en este sentido de intersubjetividad. Término que también se usa, por ejemplo, en
trae en Husserl y otros para superar el solipsismo epistemológico. De eso no se trata. O Freire, ¿verdad?, también habla de intersubjetividad, pero siempre en contextos donde hay también objetos. No. Nosotros entendemos intersubjetividad en el sentido de que no hay objetos porque se perdieron. A los objetos, en el momento de traducir un idioma de estructura sujeto-objeto al Tohlaval o a un idioma parecido, ocurre una metamorfosis inimaginable. Se pierden los objetos porque se transforman en sujetos. O por decirlo así, es la rebelión de los objetos que nos dijeron una palabra, basta. Hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, ya no de objetos. ¿Con qué justificación nos están convirtiendo en objetos? Somos sujetos, no sois. Y entonces, por eso esta estructura de intersubjetividad, y en el momento que traducimos un texto de lenguas con estructura sujeto-objeto, y son lenguas, para decir, las lenguas indoeuropeas, desde la India hasta donde el sánscrito, ahí comenzó el asunto, ¿verdad?, hasta español, alemán, ruso, etcétera, etcétera, pero también las lenguas semíticas, el hebreo, el árabe, etcétera, todos son lenguas sujeto-objeto. O como dicen los lingüistas, son lenguas acusativas. No por acusar, porque tiene un caso acusativo, pero no vamos a meternos en esos tecnicismos. Bueno, aquí nada más nos quedó la posibilidad, por la limitación de tiempo, de hablar de un tipo de sujeto en las fases transitivas. Hicimos alusiones intransitivas y ahora tengo nada más la posibilidad de decirles, ¿verdad?, que en Tohlaval, al desaparecer los objetos, hay 8 clases diferentes de sujetos. Entonces no se trata de una nivelación que todos seamos iguales. ¿Sí? No, estamos bien diferenciados, con funciones bien específicas, pero siempre en esa relación horizontal de complementariedad de sujeto con sujeto, etcétera, etcétera. Paso siguiente, vamos a ver de cosmovisiones e ideologías. Al decir primero, ¿verdad?, y es una cosa rara, ¿por qué en las lenguas europeas, si decimos, nombramos lo que vemos, ¿por qué estamos nombrando a algunos, como se dice, sujetos y a otros objetos? ¿Por qué este tipo de perspectiva? Y en las lenguas que los lingüistas llaman ergativas, yo digo intersubjetivas, estamos viendo una realidad de complementariedad de sujeto con sujeto. Y son lenguas, si me permiten la verdad, por ejemplo aquí, lenguas mayas en Centroamérica y la región sureste, ¿verdad?, después del Istmo, los toques también. Damos un brinco a los vascos en Europa. Y ningún europeo, ¿verdad?, puede explicar por qué el vasco ahí, ¿verdad?, que no está relacionado con ninguna lengua europea. Después damos otro brinco al Cáucaso. Y del Cáucaso otro brinco a Australia y Melanesia. Son lenguas, quién sabe en qué tiempo han sido, ¿verdad?, ahí en contacto, por un momento, ¿verdad?, inimaginable, pero tienen esa manera, esa perspectiva de realidad, y ahí, francamente, no sé por qué nosotros vemos objetos y por qué otros ven puros objetos. Pero una cosa yo sé, cuando los arios, en 1600, antes de la era común, entraron en la India,
introdujeron el sistema de castas. Sistema sujeto-objeto. Vamos a hablar de la relación cosmovisión e ideologías como paso siguiente. ¿Me das tiempo? Al comparar la estructura de las frases en castellano y tojolabal, comenzamos a entender la intersubjetividad que a su vez hace patente que los tojolabales tienen otra perspectiva al enfocar las relaciones que se dan en los acontecimientos. Las relaciones se refieren a las interrelaciones que se producen entre nosotros y los demás y también entre ellos mismos. Por ello dijimos que todos somos sujetos y todas las cosas también son sujetos. Vivimos en un mundo de puros sujetos, diferenciados de maneras variadas, dijimos 8 tipos, que se coordinan entre sí a fin de que cualquier tipo de acontecimiento se realice. Pero al decir que todas las cosas son sujetos, no solamente nos referimos, ¿verdad?, a este mundo que vemos, ¿verdad?, aquí. Este agradable auditorio, con mucha paciencia, este calor me está escuchando, pero aquí es las sillas, ¿verdad?, faltan las flores, nada más están las blusas de las mujeres, pero afuera de la naturaleza, pero aquí la mesa, el micrófono, etcétera. Pero no solamente estamos hablando de este mundo de puros sujetos. También se incluye, ¿verdad?, los más allá de este mundo, que en tojolabal se llama el Kikinal y el Sakinal, que nosotros solemos traducir con el inframundo y el, ¿cómo sería?, hipermundo, ¿verdad?, o supermundo, ¿verdad?, el supramundo, eso, ¿verdad?, y que en el Popol Vuh se llaman los formadores y creadores que están ahí o que están allá. Ellos también son sujetos y están integrados, ¿verdad?, en esta intersubjetividad, en esta comunidad cósmica de sujetos, ahora decimos. Esa extensión cósmica de la intersubjetividad y también la perspectiva de sujeto-objeto se subraya para darnos cuenta de que los tipos de cosmovisiones no se identifican con ideologías o religiones determinadas, sino que calan más hondo, más profundo. Es decir, las cosmovisiones sujeto-objeto se dan en sistemas ideológicos y religiosos muy diversos. Por ejemplo, en el capitalismo, en el cristianismo, en el socialismo, en el judaísmo, etc. Los documentos originales y correspondientes dichas ideologías confirman nuestra afirmación, porque están escritos en idiomas cuya estructura es de la relación sujeto-objeto. Nos referimos a la Biblia, escrito en hebreo y griego, el manifiesto comunista, escrito en alemán, ¿se acuerdan?, y ¿cuál es suficiente? No solo la estructura lingüística corrobora nuestra interpretación, sino también lo hacen los autores de ambas ideologías, aunque no sean conscientes de la relación entre estructura lingüística y extralingüísticas. Me acuerdo vagamente, Stalin, ¿verdad?, escribió también sobre lengua, pero no muy, como decimos en comité. Dicha relación, evidentemente, no depende de que la gente sea consciente de ella. Se trata, como ya lo dijimos con anterioridad, de que la lengua nos hace ver la perspectiva según la cual enfocamos la realidad. La relación sujeto-objeto, pirámide, nos acordamos. Sujeto actúa sobre el objeto, etc. También a nivel sobrenatural. Por ello, vamos primero con Marx y Engels. Sostienen que toda la historia de la sociedad humana hasta el día es una historia de lucha de clases, es decir, antagónica. Siempre se da el dominio de una clase sobre otra o las demás. Por ello podemos hablar de la forma piramidal de la sociedad. Siempre son unos los que mandan y otros están explotados, oprimidos, etcétera, etcétera.
forma que será invertida en la fase socialista, nos acordamos, por la, como él dice, la dictadura del proletariado. En cuanto clase oprimida anteriormente, se convierte ahora en clase opresora. Ahora les toca a los burgueses ser los objetos. Con una modificación particular que se dará en un futuro lejano. Qué lástima que no está Hugo Seneman, ¿verdad? La clase proletaria finalmente desaparecerá en una utopía, porque conduce a una situación que, cito, hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo de clases y las clases mismas. Se anuncia y prepara un futuro que no sea piramidal a nivel social. Pero al nivel de la naturaleza, en cambio, esta sigue y seguirá supeditada a los hombres porque, gracias, cito otra vez, al descubrimiento de las leyes objetivas de la naturaleza, gracias a los instrumentos de producción que fabrica, el hombre actúa sobre la naturaleza, la transforma y la, literalmente citado, domina. Es decir, se mantendrá de parte de los hombres la relación piramidal hacia la naturaleza y así manifiesta el papel distintivo de los hombres hacia ella. Dicho de otro modo, el marxismo o socialismo, en las variantes conocidas, se da y se desarrolla dentro de la cosmovisión sujeto-objeto. Por ello, hace hincapié en la relación de los unos que mandan y los otros que están mandados, tanto a nivel histórico como a nivel de la naturaleza. Con respecto al cristianismo, es el cardenal Ratzinger, todavía vivo, quien a su vez representa y sostiene la relación sujeto-objeto. Por ello afirma que, y cito literalmente, el objeto de la teología es la verdad. Pero continúa, no termina, el Dios vivo. Termina la cita. Es decir, Dios mismo está incluido y sometido a la concepción piramidal de la relación sujeto-objeto. El sujeto o los sujetos, obviamente, no los encontramos en Dios, sino en los teólogos, el magisterio y otros personajes en cuyas manos está la toma de decisiones teológicas. Arriba está el teólogo, arriba, abajo, donde están los objetos, está Dios. Ahora bien, al enfocar la cosmovisión intersubjetiva, también la hallamos en culturas y pueblos muy diferentes y a veces bastante alejados los unos de los otros. Ya dije, ¿verdad?, por tantas partes tan dispersas por el mundo. Pero la cosmovisión intersubjetiva, de que todos, los del inframundo, del supramundo, son sujetos y por lo tanto, ¿verdad?, nos interrelacionamos a nivel horizontal, se da en otro contexto, es decir, en pueblos con esta clase de cosmovisión que aceptaron el cristianismo. Al anunciar el cristianismo, del cual hablamos, ¿verdad?, en las lenguas de dichos pueblos, la religión o el mensaje del nazareno y el comportamiento resultante sufren una metamorfosis muy profunda. Y lo digo porque por 5 años, con 70 tojolabales, me tocó el trabajo de coordinar la traducción del Nuevo Testamento al tojolabal, del griego al tojolabal. Un trabajo muy instructivo para mí. Yo creo también para los tojolabales, porque lo quería. Entonces, al traducir este texto, ¿verdad?, del Nuevo Testamento de una lengua sujeto-objeto, sufre el texto esa metamorfosis de la cual hablamos. Todos los objetos se pierden en diferentes clases de sujetos. Por ello, la comunidad cristiana, al introducirse en un contexto de cosmovisión intersubjetiva, se extiende a nivel cósmico. Incluye no solamente humanos, sino cosas y animales, y la especie humana se incorpora al conjunto cósmico como un grupo de sujetos entre muchos otros, o si quieren, como dicen los biólogos, una especie entre otras, entre muchas otras. Esta relación entre cosmovisiones, ideologías o religiones nos ayuda a entender la diferencia.
Las cosmovisiones, a nuestro juicio, representan los carriles, si me permite la palabra, en los cuales nos movemos al percibir la realidad y al relacionarnos con ella. Corresponden un poco y hasta cierto grado a las presuposiciones de nuestra manera de percepción y comportamiento en el contexto en el cual nos encontramos. La correspondencia de presuposiciones, sin embargo, es aproximada, porque de las presuposiciones nos podemos dar cuenta y analizarlas críticamente. Los carriles, en cambio, no se cuestionan porque nos parece que todo el mundo está encarrilado. Si vamos por el periférico, ahí estamos por ese carril y ahí te quedas, ¿verdad? Mejor, si no quieres tocar. El encarrilamiento se inicia el día del nacimiento. Desde aquel día la familia, las instituciones educativas, la sociedad y todos, en todos sus aspectos, nos vigilan a fin de que caminemos por los carriles aceptados y usados por todos. Como dijimos, encontramos la cosmovisión sujeto-objeto en el marxismo, el cristianismo, el capitalismo, etc. Y así hay que ver, ¿verdad?, que la cosmovisión es una actitud, una reacción, mejor dicho, una perspectiva hacia la realidad que va más profundo, que cala más profundo que ideologías, etc. La exposición ha tratado de introducirnos a una perspectiva que, desde las raíces, ve el mundo de modo diferente en comparación con la perspectiva acostumbrada en el contexto occidental. Estas perspectivas denominamos cosmovisiones, concepto que requiere más aclaraciones aún para comprenderlo en toda su profundidad y extensión. Todavía estamos en los inicios de captar el carácter distinto de la cosmovisión Tojo-Laval y de otras cosmovisiones más o menos parecidas. Hay dos razones que explican lo incompleto de la exposición. Por un lado está lo descomunal e inédito de la cosmovisión intersubjetiva de los Tojo-Lavales y de otros pueblos, y por otro está la dificultad de darnos cuenta del carácter envolvente de las cosmovisiones y de aceptarlas, incluso la occidental, de sujeto-objeto que hoy día predomina en el globo. Dijimos que las cosmovisiones corresponden a dispositivos, en lugar de hablar de carriles, que determinan, mejor dicho, predeterminan nuestra manera de percibir la realidad. Por decirlo así, nos encarrilan hacia percepciones diferentes. Por ello, la pluralidad de cosmovisiones nos enseña que todo tipo de percepción del mundo produce una captación y arreglos relativos y no absolutos ni universales del mundo. En ese sentido, la pluralidad de las cosmovisiones es el antídoto que libera cada cosmovisión particular de la presunción de ser la única y la verdadera, la mejor, la más avanzada, la más científica, etcétera, etcétera. El resultado de la validez relativa de cada cosmovisión se refiere tanto a las ciencias como a las concepciones del mundo comunes y corrientes. La relatividad de las concepciones no desemboca, sin embargo, en relativismo ni escepticismo, sino en una concepción pluralista con dos exigencias. Por un lado, el reconocimiento de las limitaciones de la concepción propia, que requiere modestia y humildad. Por otro, respeto y tolerancia en cuanto a las cosmovisiones diferentes. El concepto de cosmovisión pues cala muy hondo y, en el sentido explicado, no pertenece al vocabulario usual de las ciencias y humanidades. Señalamos algunas disciplinas que usan el concepto, pero por lo general se mantienen dentro del contexto de la sociedad dominante, por no decir eurocéntrica, o describen elementos extraños en culturas no occidentales que tarde o temprano desaparecerán, como dicen los investigadores. Ahora bien, con referencia a la cosmovisión intersubjetiva de los Tojo-Lavales y otros pueblos,
Muchos aspectos han quedado fuera, en parte por la ignorancia de parte nuestra y en parte por las limitaciones de tiempo y espacio. De todos modos, juzgamos que la primera razón tiene más peso. Dentro de pocos años, no podemos ni superar ni deshacernos de siglos de formación y también de deformación dentro de la cosmovisión acostumbrada, es decir, caracterizada por la perspectiva sujeto-objeto. Es esta cosmovisión que se nos ha inculcado desde el nacimiento por todos los recursos disponibles de parte de la sociedad dominante. Ahora bien, en lugar de resumir los elementos destacados en la exposición, optamos por otro camino. Solo indicaremos en forma esquemática algunas pocas pautas que marcan las direcciones por donde, a nuestro juicio, las investigaciones y actuaciones futuras tienen que encaminarse. Primero, el reconocimiento de la relatividad y las limitaciones de la cosmovisión dominante, que implica también que la verdad no es una, sobre todo no la mía, que estoy hegemónica. 2. Aprender de los pueblos aborígenes a quienes siempre se les quiso enseñar. El aprendizaje se refiere a las cosmovisiones, pero no solamente. Tienen mucho que enseñarnos y aportar a la situación de crisis en Occidente. 3. La relación entre cosmovisiones y cosmovivencias, punto que no pudimos exponer aquí en la breve exposición. 4. El punto de partida del nosotros, que es representativo del círculo intersubjetivo en lugar de la pirámide. Punto de partida de nosotros, representativo de la comunidad cósmica, en lugar del yo o tú, representativos del individualismo de la cosmovisión occidental de sujeto-objeto. 5. Las implicaciones de las cosmovisiones en las disciplinas de las ciencias de la vida, de la materia, de las humanidades, pero también en la política, la economía, las artes, religiones, ideologías, etc. 6. Que aceptemos y apoyemos el despertar de los tojolabales y de muchos pueblos autóctonos en todo el mundo. Levantan la voz porque son sujetos y, por lo tanto, capaces de arreglar su vida en todos los aspectos, político, social, económico, cultural, etc. Y en cuanto sujetos también saben que dentro del concepto intersubjetivo surgen derechos y obligaciones recíprocas para todos los sujetos. Por ello, buscan el diálogo, saben vivir como miembros de la comunidad cósmica y esperan reciprocidad de parte de la sociedad dominante. Reciprocidad según la reciben de parte de los demás sujetos del biocosmos, concepto que no pudimos explicar por reducir la presentación. Y séptimo, también un concepto que ahí no pudimos tocar, pero tal vez se explica por la intersubjetividad cósmica. Si todo tiene vida, si todo es sujeto, entonces es, desde nuestra perspectiva, lo que podemos llamar el animismo redivivo. Y entonces, séptima pauta, el animismo redivivo, desde la perspectiva occidental, es parte integral de la cosmovisión tojolabal y de otros pueblos autóctonos. Su presencia interpela a la sociedad hegemónica en las relaciones con los demás hombres y animales, plantas y cosas. La razón es que el animismo portador de la perspectiva intersubjetiva cambia la realidad. Nos pone en nuestro lugar como una especie, entre otras, en el contexto biocósmico y también desde la perspectiva epistemológica. El mundo sigue siendo el mismo, pero al percibir y vivirlo de otra manera, este mundo nos hace ver que es un organismo vivo y que cada uno de nosotros no es tan único como nos lo imaginamos. Muchas gracias.